Muy buenos días a todos y todas. En este segundo módulo, la parte 2 de Mujeres en el Desarrollo Tecnológico y Científico, hoy tenemos a una disertante que nos va a dar una ponencia. Se llama María de los Ángeles Caram. Es profesora de nivel inicial, licenciada en Comunicaciones Social y Multimedial, certificada en Coaching Educativo, dedicada la inclusión de tecnologías de la información y la comunicación en la educación. En este momento, creadora y directora del proyecto colaborativo Iguela Educación, destinados a gestar ideas y acciones en relación a la reducción de la brecha digital en Argentina. Te doy la palabra, Ángeles. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias. La verdad que un gusto estar acá. Es un honor tener una invitación, empezar a poner un poco de voces de las mujeres en estos entornos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver científico y tecnológico. Yo vengo por ahí de una mirada más pedagógica, ¿sí? No tuve una formación tan fuerte en lo que tiene que ver con la técnica y la ciencia específicamente, sino que tengo una orientación que tiene más que ver con cómo se relacionan la ciencia y la técnica con las ciencias blandas, como le dicen algunos, que tienen que ver con la comunicación y la educación, ¿no? Para mi parecer, y junto con Laura, que son las que íbamos a dar esta charla, que le mandamos un saludo enorme, y en realidad, bueno, tuvo unos problemas de salud, por tanto, estoy yo, pero todo esto lo fuimos gestando con ella y trabajamos juntas y siempre por el mismo lado, siempre por la misma orientación. Tiene que ver con justamente esta relación entre la técnica y lo social, ¿sí? Que a veces nos queda un poquito afuera y cuando estamos hablando de emprender, cuando estamos hablando de abordar situaciones novedosas, cuando estamos hablando de género, no podemos dejar de lado lo social. Y específicamente en el caso nuestro, lo social tiene que ver con lo educativo, ¿sí? Entonces, nuestra orientación, nuestras charlas, nuestras propuestas van a tener siempre que ver con esto, ¿no? La técnica, la ciencia, lo tecnológico, pero ¿qué pasa con la educación en todo esto? Que nos parece primordial, ¿sí? Ya vamos a ir viendo en el desarrollo de la ponencia cómo nosotros vamos incluyendo esto dentro de la relación de tecnología-ciencia y género, en este caso. Primero que nada les voy a contar un poco, ¿sí? Quién soy, a qué me dedico más allá de lo que haya dicho Lautaro, y cómo va a ser la dinámica de esta ponencia, porque en realidad va a ser, como decías al principio, Lautaro, una dinámica muy dinámica. La idea es que colaboremos, que participemos, ¿sí? Juntos, que trabajemos esto juntos. Mi trabajo siempre en educación virtual tiene que ver con esto, tiene que ver con la participación, no con la exposición. Ahora que lo pienso, no solo en lo virtual, en lo presencial también. Me gustan, como decimos las maestras jardineras, las manos en la masa. Entonces vamos a trabajar desde ahí, ¿sí? Con las manos en la masa. No quiere decir que los voy a poner a cocinar, quédense tranquilos, ese no es mi área ni mi fuerte tampoco. La cuestión va a ser, es la siguiente. Mi nombre es María de los Ángeles Caramán, como dijo Lauti, yo soy profesora de nivel inicial, originalmente, después estudié una licenciatura en comunicación multimedial, muy pensando en mi interés por la tecnología en la educación. Yo veía la potencia que tenían los desarrollos tecnológicos y científicos en las salas y en las aulas, y veía cuánto estaba desaprovechada, ¿no? Porque nadie la entendía, yo tampoco. Entonces
me fui a estudiar a ver cómo entendía esto, y por eso pasé por varias propuestas, ¿no? Desde la licenciatura en comunicación hasta diplomaturas, robótica, me empecé a meter en la robótica a nivel inicial, en la robótica en primaria, trabajé como facilitadora de educación digital para la Ciudad de Buenos Aires, para el Plan Sarmiento, para Aprender Conectados, que es el plan nacional de inclusión de tecnologías en Argentina, el Plan Sarmiento es el de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajé para el Plan de Provincia de Buenos Aires en robótica educativa para escuelas primarias. He abordado bastante porque esto, ¿no? No entendía cómo algo tan potente podía quedar afuera de la educación y cómo nadie lo entendía y cómo es que yo tampoco. Entonces tuve que empezar a rebuscar y a reflexionar mucho para poder ir encontrándole un camino, ¿sí? Y a medida que lo voy encontrando me doy cuenta que también me encuentro con bastantes muros alrededor, ¿no? Paredes, que tengo que sobrellevar y que tengo que sobrepasar. Entonces, además de reflexionar sobre esta relación entre educación y tecnología, tengo que superar todos los problemas y las piedras que se ponen en el camino al emprender elementos que tienen que ver con educación y tecnología, no siendo de la rama de la tecnología o de la técnica específicamente, y siendo mujer, ¿no? Entonces, esto se va como armando en un camino que es bastante complejo y que cuesta mucho comprender cuál es la mirada de parte de los pedagogos con respecto a la tecnología. Entonces, vamos a charlar un poco de eso. Durante toda mi ponencia yo voy a ir haciendo una parte expositiva muy cortita y voy a ir entrecortando esta parte expositiva con una frase que me sale a mí, ¿sí? Que digo yo, de lo que estoy presentando. Algo así como, una vez que termino la teoría, diría yo que, y hago una frase que resume un poco lo que dije en la parte teórica. Pero no me quiero quedar ahí, porque lo que diga yo es lo de mi experiencia, pero acá tenemos gente de todos lados y de todos, seguramente, de distintos ámbitos también. Entonces está bueno saber qué dirían otros de esta parte. Por tanto, yo les voy a compartir en los mensajes, en el chat, acá abajo, un link, ¿sí? Que los lleva directo a un documento de Google, ¿sí? Este link está compartido para que todos puedan editar. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy a ir diciendo estas frases que yo digo, les voy a preguntar a ustedes. ¿Y ustedes qué dirían? Son 6 preguntas, 6 intervenciones del público en esta dinámica, y las van a tener enumeradas en ese documento de Google, ¿sí? Va a decir 1, 2, 3, 4. A medida que yo les voy diciendo a ustedes qué dirían, les pido que los que puedan entrar a ese documento de Google puedan escribir, ¿sí? Ahí pueden escribir muchas personas juntas, así que no pasa nada. Puedan escribir ahí qué dirían ustedes con respecto a eso que estamos hablando. Cortito, una frase, una palabra, 2, 3, pero como para ir construyendo una opinión común, ¿sí? Que no tenga que ver solo con mi voz, sino con la voz de otros. Que justamente este tipo de jornadas me parece que tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con sumar voces, que no es poca cosa cuando fuimos siempre tan acalladas. Entonces, empezar a pensar en construir a través de variadas voces. Por eso busco esta dinámica que es particular, ¿sí? Resumo. Les voy a compartir un link, si ustedes ponen ese link ingresan con su mail, ¿sí? les va a tomar el mail que tienen en el momento y pueden editar ese documento. ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo doy la pregunta, ustedes contestan en ese documento. Yo lo voy a tener en la computadora, así que voy a poder ir siguiéndolo y leyéndolo, y lo van a tener compartido en la pantalla, que ahora lo vamos a compartir, para que ustedes también puedan ir siguiendo lo que ponen otros, ¿sí? Entonces, cada pregunta que hay, que yo les digo, ¿qué dirían ustedes? Voy a ir leyendo un poco
que es lo que ustedes están poniendo en ese documento, para que vayamos construyendo entre todos, más allá de la ponencia que tengo yo y de la mirada que tengo yo, vayamos construyendo entre otros. Esta es una muy buena manera para poder trabajar. Ahí está, ahí compartiendo, ahí está. Para poder trabajar de forma interactiva y sencilla, sin tantas aplicaciones. A veces las aplicaciones terminan complejizando la tarea en vez de simplificarla. Entonces, una de las maneras que yo encuentro fácil cuando hago actividades virtuales es buscar actividades que ya hago en la presencialidad y tratar de ver cómo las haría en la virtualidad para que pudieran ser exitosas, ¿no? Entonces, si bien hay muchas aplicaciones para esto, me gusta simplificar la situación, ¿sí? A ver si puedo mandarles un mensajito de acá. Voy a cortar un ratito el video, así se los mando directamente desde el teléfono. Como siempre, hay que tener plan A, B y C, así que ya me lo había pasado por WhatsApp, por las dudas. Ahí voy en el chat. Y te lo voy a pasar, Lautaro, a vos por cualquier cosa, ¿sabes? Por cualquier situación que pueda llegar a acontecer. Ahí estoy otra vez. Bien, ya veo que se están sumando, así que genial. Vamos a esperar a que yo comience y vamos a esperar a que yo diga si la pregunta ustedes qué dirían. Cuando yo digo ustedes qué dirían, igualmente yo les voy a ir avisando si es la 1, si es la 2, por las dudas si justo tuvieron algo y se colgaron, y vamos a ir escribiendo ahí. Bueno, esta ponencia se llama Las mujeres como gestoras de proyectos favorecedores de la reducción de brechas digitales en Argentina. En Argentina tenemos un gran problema de brechas digitales, sí. Si bien hace ya casi 12 años que está el plan, que fue primero el plan Conectar Igualdad y después el plan Aprender Conectados, que lo que hace es la inclusión de tecnologías en las escuelas. Si bien tenemos los puntos digitales, que son espacios que se generan en las distintas ciudades para favorecer el acceso a las tecnologías en zonas bastante complejas, la verdad es que, sobre todo en el interior de Argentina, el acceso a la tecnología sigue siendo una brecha muy importante, muy importante. Yo he recorrido con Aprender Conectados y con conferencias y con proyectos y concursos, bastantes provincias, y la verdad es que una vez que uno se aleja de las zonas urbanas, sigue siendo la brecha de acceso un gran problema en Argentina. Pero también tenemos otras brechas que tienen que ver con el tema de la educación, justamente la capacitación, tanto de docentes como de chicos, ¿sí? Los jóvenes no tienen solo un acceso al dispositivo, sino que también falta un acceso al conocimiento. Y tenemos otras brechas que tienen que ver con justamente la que nos compete hoy, que es la brecha de género, ¿sí? La brecha de género es muy importante en Argentina, si bien se ha reducido en el último tiempo y hay varias personas que están emprendiendo, todavía tenemos una diferencia muy grande que hace desde un 80 a un 20%, ¿sí? Por ciento de diferencia entre las mujeres y los hombres que se desarrollan o acceden a los conocimientos o estudios técnico-tecnológicos y científicos. Estamos hablando de una brecha bastante interesante para hacer que ya tenemos propuestas educativo-tecnológicas de acceso y de inclusión hace muchos años, ¿sí? Y que ya inclusive hace 2 años, en septiembre de este año va a ser 3, se instauraron lo que es para nosotros los núcleos de aprendizaje prioritario, ¿sí? Que son los contenidos
a nivel nacional que deberían tener todos nuestros alumnos y alumnas en los diferentes niveles educativos. Estos núcleos de aprendizaje prioritarios de educación digital, programación y robótica, obligatoria para todos los chicos de todos los niveles de Argentina, se aprobó en el año 2018, pero aún no ha sido aplicada completamente en toda la Argentina. ¿Sí? Es muy pocas las provincias que han empezado a abordar estos contenidos, y todavía falta mucha capacitación docente y falta mucho insumo y muchos recursos, ¿sí? Así que a pesar de las cosas que se fueron haciendo de forma normativa, no se ve un impacto real en la reducción de las brechas que seguimos teniendo en Argentina. Un poco les voy a contar, les voy a empezar a contar esto a través de una historia, de mi historia también, ¿no? Un día me tocó llegar al Congreso de Robótica, al primer Congreso de Robótica Educativa que hace la UTN de Concordia. La UTN es la Universidad Tecnológica Nacional en Argentina, ícono, ¿sí?, de la educación técnica, de la educación tecnológica, es la UTN. ¿Sí? Vos querés estudiar algo de tecnología, ¿dónde vas? A la UTN. Obviamente a este congreso asistí con Laura, ¿sí? Es sobre mi libro que es Robótica Inicial, que tiene que ver con robótica para jardín de infantes justamente, y como ellos querían que el congreso llegara a docentes, por todas estas cosas de los núcleos de aprendizaje prioritario y demás que estaban moviendo en Argentina, decidieron poner una ponencia que tenía que ver con nivel inicial, que les faltaba. Bien, me llamaron, fui. La verdad es que me paré adelante y mi audiencia era un 80% hombres de traje en una universidad muy conservadora, con un Zoom totalmente conservador, donde me había tocado escuchar ponencias previas de un tinte muy técnico. Y claramente mi ponencia ahí era un poquito divergente, ¿no?, para la situación. Tenía 80% hombres de traje, en la primera fila tenía al decano, al vicedecano y a toda la comitiva de la UTN, todos hombres de traje muy serios. Y allá en el fondo, en un rincón, había todo un grupo de maestras jardineras, con su guardapolvito, ¿sí? Ahí no sé si, ahí está, se me había ido la pantalla. Con su guardapolvo, cuadrillé, como siempre, nosotros llevamos el uniforme a todos lados, y resulta que calladitas allá en el rincón estaban este grupito. Cuando me toca hablar, miro esa audiencia y lo primero que dije, o atiné a decir, que no estaba en el libreto, fue, bueno, yo tengo 3 cosas por las que no debería estar acá, ¿no?, en un congreso de la UTN. Una, soy mujer. Y habían expuesto un 90% hombres. 2, soy rubia. Y sabemos cuál es el estereotipo con las rubias en este mundo. 3, soy maestra jardinera. Y también conocemos cuál es el estereotipo de las maestras jardineras, por lo menos acá en Argentina. Nosotros lo único que hacemos supuestamente es cortar papelitos y jugar todo el día. Entonces fue como, obviamente el decano me miró y se sonrió, ¿no? Y las chicas que estaban en el fondo empezaron a gritar como locas, como hacemos las maestras jardineras, a hacer barullo, y fue como, bueno, listo, nos estamos sintiendo identificadas, porque realmente era una situación desigual que se daba en la sala, muy importante, y eso estaba intimidando al grupo de maestras que venían a capacitarse, ¿no?, en su formación profesional, y qué peso tenía eso para ellas en el momento en que deciden ir a capacitarse en su formación profesional y entran a un lugar en el que realmente no están incluidas, no se sienten incluidas, ¿no? Por eso se sientan en ese rincón en la esquina. Entonces, de acá empiezo a pensar un poco en lo que tiene que ver con la mujer en este mundo, ¿no? Y cuando empezamos con Laura,
a ver cómo podíamos abordar esto, empezamos a ir para atrás en lo que tenía que ver con nuestras acciones en tecnología y educación, ¿sí? La educación para nosotros es una herramienta clave para la reducción de las brechas digitales, ¿sí? Hay que abordarlas en todo el sistema educativo, ¿sí? Eso no nos queda otra. Y tiene que ver con una cuestión de innovación, ¿sí? De innovación del sistema educativo a través de las TIC o de la tecnología y a favor del ser humano, ¿sí? Conozco el estereotipo de las maestras jardineras, sí, ¿viste? Bueno, por eso lo conté, por eso la anécdota la conté, porque las brechas digitales tienen que ver con grupos de desigualdad, ¿no? Con esta balanza que de repente no está equilibrada. Y en esa audiencia, los estereotipos y ¿cómo se diría? Las construcciones sociales de toda la vida hacía que la balanza se desequilibrara. Yo con un chiste, que fue lo que hice en ese momento, un poquito equilibré. ¿Por qué? Porque puse en voz y le grité al mundo que yo era mujer, era maestra jardinera y que estaba dando una conferencia ahí. Y las chicas que estaban en este grupo reducido se sintieron identificadas, ¿no? Y pudieron poner voz, por eso gritaron, por eso aplaudieron ese momento, porque les di un pedacito de voz. Esa es también un poco lo que estamos haciendo acá. Bueno, les decía, cuando estamos buscando con Laura esto, nos dimos cuenta que es algo que pasa no solo en tecnología, en muchas cosas, la educación normalmente estuvo ligada al género femenino, ¿no? O sea, convengamos que, por lo menos en Argentina, hay muchísimos más maestras que maestros, ¿sí? No pasa en la universidad que es la parte más profesional, en estereotipo hablando, tiene más hombres que mujeres, pero lo que es la educación de nivel inicial, nivel primario y nivel secundario, tiene generalmente más mujeres que hombres. Sin embargo, los que abordan los espacios de tecnología en estos niveles son mayoritariamente hombres. O sea, para educar, elijo mujeres, pero para educar en tecnología, elijo hombres. ¿Por qué? Porque pesa más lo técnico que los conocimientos de pedagogía. Y esto trae varios problemas, ahora lo vamos a ir viendo. En Argentina, ¿sí? desde las primeras maestras normales, ahí está, se me fue internet 2 segundos, no sé si se cortó. En Argentina, desde las primeras maestras normales que trajo Sarmiento, ¿sí? Que fue un poco el hacedor de nuestro sistema educativo, trajo maestras de Estados Unidos, y inclusive ahora hay varios estudios, ¿no? De que él las pidió de manera particular, con características particulares, pidió mujeres específicamente, con características particulares para empezar a formar a otras maestras para crear el sistema educativo argentino. Desde ese punto, desde ese momento, la mujer en Argentina ha sido en algún punto la portadora de todo lo que tiene que ver con la educación, ¿sí? De menores en Argentina, de menores. ¿Qué pasa cuando esto avanza? ¿Sí? Esas mismas maestras, que por ahí Sarmiento no tenía la idea de que hicieran esto, pero lo hicieron, empiezan a pedir voz, empiezan a pedir ser escuchadas, y inclusive desde el nivel inicial, las que han sido las formadoras del nivel inicial, Rosario Vera Peñalosa, realmente empiezan a querer meter voz en lo que es la formación del sistema educativo, pero cuando hay que hablar de profesionales y leyes, se encuentran con que las leyes educativas y las profesionalidades educativas las hacen los hombres. Entonces, la mujer, estereotipadamente y en construcción social en Argentina, ha sido la que se encarga del sistema educativo, pero
no puede decidir sobre él. Porque históricamente las leyes que dan sí o no a determinados aspectos del sistema educativo se tratan en el Congreso, en congresos federales y demás, donde la mayoría de las bancas son de hombres y no de mujeres. Entonces, ¿qué nos dice esto? La mujer sirve para las manos en la masa, abajo, en el territorio, pero cuando hay que hablar de política, leyes, teoría, profesionalización, ¿no? El armado de la teoría pedagógica, el armado de las leyes políticas educativas, los que deciden son los hombres. Ahí tenemos una primera disyuntiva, ¿sí? Entonces, diría yo, las leyes están hechas por hombres. Las leyes educativas que las mujeres tenemos que llevar a cabo en territorio, como un 80% de las que abordamos estas leyes en territorio, están hechas por hombres. Y ahora vamos al nos vamos al documento, y vamos a la pregunta 1. ¿Sí? Las preguntas son siempre las mismas en realidad. ¿Ustedes qué dirían sobre esta situación? Me voy a pasar al doc así los leo. ¿Ven donde dice 1, ustedes qué dirían completar doc? Ahí, justo donde está alguien de cursor violeta, acá, no sé si lo ven en la pantalla, ¿sí? En el punto 1, cuando ustedes empiecen a escribir, por más que empiecen a escribir abajo de otro de sus compañeros, se va a empezar a estirar el documento, ¿sí? No se van a pisar, así que quédense tranquilos. El documento se va a ir estirando a medida que ustedes vayan escribiendo. Por tanto, no hay problema. Una frase, una palabra, una idea que se les ocurra con respecto a esto que hablamos. ¿Qué pasa con el rol de la mujer como imagen del territorio, ¿no? Que tiene que ver con lo educativo, pero rezagada completamente de lo que tiene que ver con lo teórico, político, profesional y legal de la educación? Yo los leo, ¿eh? Bien, ciertamente es así. Se ha desmerecido el rol, exacto, muy bien. Es buena para una cosa y para otra no. Qué frase esa, ¿no? O sea, es muy interesante. Vieron que uno a veces no lo piensa, pero construir un sistema educativo trayendo en algún punto mano de obra de mujeres que fueron a formar la educación, pero si uno lee historia argentina de la formación educativa, lo que han peleado varias maestras de toda la historia, qué sé yo, bueno, yo me sale Rosario Peñalosa porque fue una de las mayores, ¿no?, peleadoras del nivel inicial, que les han dicho, o sea, ellos llevaban una teoría pedagógica y decían, nosotros queremos hacer el nivel inicial en esto, en Brunner, no. O sea, la palabra era no. Y directamente las leyes salían como lo decían los hombres. Por tanto, los diseños curriculares en Argentina fueron realizados la mayor parte basándose en leyes que son de hombres, cuando las que llevábamos a cabo la educación argentina éramos las mujeres, ¿no? Ya hablar de Brunner, Piaget, Vygotsky y Montessori, ya las Montessori están en un quinto o sexto puesto comparado de los otros teóricos, ¿no? O sea, es como que, y cuando uno dice de pedagogía Montessori es como, no sé, eso no me gusta demasiado. Sin embargo, ha dado excelentísimos resultados. Bien, falta más inclusión de la mujer respecto al desarrollo y aplicación de las leyes. Me interesa Colombia, a ver qué me están explicando ahí. La función de la mujer en el sistema educativo desde su inicio tiene un rol fundamental, pero ay, no quiero leer eso. Muy bien, las barreras, exacto, las barreras impuestas. Eso es lo que yo les decía. No se preocupen por la ortografía, porque nada, estamos escribiendo rápido,
yo con que los lea es suficiente. Eso es lo que yo les decía al principio, ¿no? Las barreras que nos encontrábamos, porque sentimos que sabemos de educación, sentimos que sabemos de pedagogía, sin embargo, está esto, ¿no? No, sí. Entonces después fracasan muchos planes de tecnología y educación, y la culpa es de quienes los llevaron a cabo, de las maestras, ¿no? Que no supieron implementarlo, que no entendieron, que al final nadie lo hacía, y en realidad es capaz que fuiste vos, técnico, que me viniste a capacitar y que no tenés las posibilidades pedagógicas para poder realmente capacitarme. ¿No? O sea, nunca se pone en juego o en duda la eficacia de una ley o de la aplicación de una capacitación de parte de un inspector o de parte de alguien, sí se pone en duda el rol del docente en el ambiente tecnológico, ¿no? Siempre está en duda eso, las docentes no pueden, y ahora con la pandemia lo vimos, horrores, en que, ¿no? Es como, no, las maestras no sabían hacer nada de esto, las maestras tuvieron que arreglárselas porque al final esto lo tendrían que haber hecho hace mucho, las maestras, pero bueno, ¿quién fue a repensar o repasar cómo estaban armadas las políticas de capacitación respecto de esto de hace muchos años? ¿Quiénes eran los que iban a capacitar a las docentes? Pues si no lo sabían, y hace 12 años que tenemos un plan Conectar Igualdad, o Aprender Conectados, hay algo ahí que está fallando en el medio, ¿no? Si hace 12 años que estamos intentando que esto suceda y no sucedió, ¿quién está fallando? Ahí está el tema. Voy a seguir leyendo acá. En muchos países es un tema tabú que las mujeres se inclinen por áreas de enseñanza tradicionalmente estudiadas por hombres, como las matemáticas, las ingenierías, etc. La ruta del STEAM, sí, me encanta, sé que estuvieron hablando de eso un montón ayer. Y es un modelo un poco más abierto, que eso ya nos da un montón. O sea, en vez de tener un muro, tener una puerta, sí, después obviamente está en todos abrirla, pero ya de pasar de muro a puerta, aunque esté cerrada, es un montonazo. La función de la mujer en el sistema educativo desde su inicio tiene un rol fundamental, pero las barreras impuestas siempre estuvieron presentes. Luego se culpabiliza a quien está en el rol para la formación y la capacitación sea precaria y no actualizada. O sea, ahí lo tienen. Hoy se visibiliza esas carencias, pues no cuentan con las herramientas necesarias para su tarea. Exactamente. Y ahora viene el estrés del docente que tiene que aprenderlo solo, el estrés del docente que tiene que hacerse cargo de todo esto, ¿y quién vuelve a ser el culpable? El docente, porque está estresado. Entonces es como un círculo en el que no estamos poniendo el foco en lo importante que es cuál fue la eficacia de las leyes y la capacitación que hubo para reducir esa brecha digital en los docentes, porque eso era una brecha digital, ¿sí? Ahí Nancy nos dice que no puede escribir. Nancy, solo tenés que seguir el link, ¿sí? Y te va a habilitar un documento de Google. Por ahí tenés un mail de Hotmail y te complica eso, pero podés agregarlo en el chat, ¿sí? Falta más inclusión de la mujer respecto del desarrollo y aplicación de las leyes. Bien, ahí voy leyendo. Muy bien, coincido totalmente, perfecto. La idea de esto es que podamos poner voz todos, porque bueno, es algo que por ahí nosotros no lo pensamos tanto y que surgió con Lau. Si bien nosotros trabajamos, sí, para aprender conectados, para conectar igualdad, para los planes, realmente cuando a mí me tocó trabajar en el equipo de nivel inicial del Plan Sarmiento, que es el de Ciudad de Buenos Aires, ahí, en ese, éramos todas mujeres. Había 2 varones nada más. En el de nivel inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque buscaron docentes de nivel inicial con alguna carrera tecnológica hecha. O sea, la búsqueda estuvo orientada específicamente a eso porque sabían que el nivel inicial es muy particular y que si le ponían un técnico no iban a resolverlo. Entonces, eso fue una decisión que está vista desde la evaluación de un fracaso previo
en otro nivel, ¿no? Bueno, no voy a poner un técnico a darles a las maestras jardineras, puede haber sido por estereotipo. Vamos a ponerle un puntito positivo y vamos a decir no, fue porque evaluaron y dijeron no, necesitamos a alguien que hable el mismo idioma, y entonces pidieron maestras jardineras. Teníamos un maestro jardinero, uno, en todo el equipo, que éramos como 70, uno, y el resto eran todas maestras jardineras que habían hecho otra carrera relacionada con la educación tecnológica. Nancy, pienso que además de la capacitación en igualdad de género es importante que las mujeres tengan capacitación, integren, para que se me fue el chat, y quiero leer el comentario. Integren la legislatura, el 50% de mujeres con capacitación en perspectiva de género. Perfecto, sí, totalmente. Porque de ahí sale la base de todo y no estamos. Les decía lo de Plan Sarmiento, éramos mayoritariamente mujeres. Hoy en el equipo de Aprender Conectados de Córdoba, en el que soy parte, somos muy pocas mujeres, son más mayoría de hombres. Y entre los 70 y pico que somos, en este momento hay 2 maestras jardineras. Y no estamos integrando el equipo de programación y robótica de nivel inicial. O sea, el equipo que está armando los planes de estudio y las capacitaciones para los docentes de nivel inicial no está integrado por las maestras jardineras que hay en el equipo, sino que lo dirige un hombre técnico. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? A ver si alguien más, si no ya pasamos al siguiente. Las mismas mujeres es clave que se sigan formando, sí, me parece genial. Esto que hablábamos, ¿no? De a veces tomar la iniciativa de formarte y no encontrar un lugar tampoco. Eso también es importante. Que al final termina siendo un espacio tan desigual que terminás como relegándote a vos mismo porque no encontrás una voz cercana, no encontrás algo potente. Ahí está el tema. Bueno, voy a seguir con lo siguiente, así avanzamos y no nos colgamos tanto. Pero igual sigan escribiendo si quieren porque yo lo sigo leyendo. Los padres no reciben capacitación en perspectiva de género. Esto es algo que se va a tener que incluir, que se está incluyendo, ¿sí? Pero sí, nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser compañeros, nadie nos enseñó a trabajar con la tecnología, nadie nos enseñó, y ahí está el tema. Por eso nosotros con Laura preferimos poner la educación por sobre todo, porque justamente sin la educación no estarían tampoco las otras ciencias, ¿sí? O sea, la forma de que todo esto llegue a donde llega este sistema educativo es justamente en base a pensar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces tenemos que bajarnos a eso. No podemos lanzar un programa tecnológico sin haber requete pensado la forma en la que vamos a educar. O sea, los recursos tienen que venir con educación para los docentes, para los chicos, para los padres, tienen que venir con educación. Bueno, sigo. Les decía, en la tecnología no pasa muy diferente sí lo que pasa en educación. El rol femenino ha sido invisibilizado durante muchos años, generando desde hasta un 70 o 80% de participación masculinas en las áreas técnicas y tecnológicas, y si bien la tendencia va bajando a lo largo de los años, sigue. Por ejemplo, acá, zona Embalse, chiquitito, un pueblo, 12.000 habitantes, tenemos... Córdoba tiene muchas escuelas técnicas, tenemos 2 escuelas secundarias técnicas, ¿sí? En la orientación de electromecánico, ya se llama electromecánico, o sea, eso ya te genera algo. Pero en esa orientación hay 6 alumnos en los últimos años, quinto y sexto, de los cuales 1 es mujer. En la otra escuela tiene 2 orientaciones, técnico agropecuario y técnico el maestro mayor de obras, ¿sí? Arquitectura. En la de técnico agropecuario, a la cual asiste uno de mis hijos,
tenemos grupos de 20, de 15, en los cuales hay 3 varones. En la de maestro mayor de obras, a la cual asiste mi otro hijo, es al revés. Tienen, en un grupo de 26, son 3 mujeres. Arquitecto puede ser, o sea, maestro mayor de obras, las mujeres no pueden ser, y lo que tiene que ver con la tierra, con el cultivo, con las plantas, con los animales, es para las mujeres. Sin embargo, no dice técnica agropecuaria, dice técnico. Entonces, esto, así como yo estoy haciendo este casito chiquitito, pero esto se da en todos lados. ¿Cómo modificamos esto? Es el tema, ¿no? Mientras, mujeres en Argentina como Mariana Maggio, Marisa Conde, Andrea Roca, Melina Masnata, Nadia Mir, que después se las dejo si quieren para seguirlas, que son referentes de la tecnología pedagógica en Argentina, luchan por un lugar como tecnólogas educativas porque hacen de todo, de todo. Como les decía, programas como el plan Conectar Igualdad, Aprender Conectados y demás, tienen, en su mayoría, contratan hombres, ¿sí? Para sus roles dentro de lo que tiene que ver con la capacitación tecnológica a docentes. Lo que yo me he encontrado es que claramente hay una desigualdad ahí que tiene que ver con lo pedagógico y lo técnico, ¿sí? Diría entonces que las voces profesionales en TIC son mayormente masculinas. La capacitación pedagógica es totalmente nula o muy poca. La experiencia en las aulas es nula o muy poca, y la investigación didáctica de estos desarrollos tecnológicos para el abordaje de la educación es nula y muy poca. Si bien teóricamente la Argentina en sus planes de tecnología para la educación aborda una orientación que tiene que ver con lo tecnosocial, y no con el paradigma tecnicista, ¿sí? Teóricamente, en sus libros, nosotros apoyamos a lo que tiene que ver con lo tecnosocial y no al paradigma tecnicista de las tecnologías. En la práctica, si no estamos haciendo investigación didáctica, si no estamos llevando a cabo capacitación pedagógica de los técnicos y no abordamos lo que tiene que ver con tecnología pedagógica educativa específicamente, no estamos haciendo un desarrollo de la tecnología tecnosocial. Estamos abordando, en la práctica, es mayoritariamente el que prepondera es el determinismo técnico, no el tecnosocial, ¿no? No nos vayamos ni al determinismo social ni al determinismo técnico, estamos entre las dos cosas. Diría entonces que el desarrollo de las TIC en Argentina está basado en reducción de brechas tecnicistas, aunque la teoría indique lo contrario. Y ahí vamos a la segunda pregunta. ¿Ustedes qué dirían? ¿Podemos volver al documento? Y vamos a ir a la pregunta 2, al ítem 2. ¿Ustedes qué dirían de esto que acabamos de hablar, ¿no? Determinismo técnico, abordaje tecnosocial, capacidades pedagógicas, capacidades de investigación didáctica o capacidades didácticas, en lo que tiene que ver con el desarrollo de el abordaje de proyectos con reducción de brechas digitales. En sus países, ¿hay proyectos de reducción de brechas digitales? ¿Tienen un abordaje tecnicista o tienen un abordaje pedagógico? Así que ahora los leo, ¿eh? En Colombia existen graves brechas, bien. Latinoamérica está marcado por muchas brechas y la pandemia lo dejó a la vista, ¿eh? Capaz que no nos hubiéramos dado cuenta de muchas si no hubiera sido por la pandemia.
Bien, a ver, vamos a ver. Si han tenido capacitaciones, si han tenido llegada a algún proyecto de lo que tiene que ver con tecnología o tecnología educativa, o sus hijos en las escuelas o demás, ¿qué se aborda? ¿Técnico? ¿Pedagógico? El acceso es desigual, las brechas en Argentina son muy amplias y esto se ve reflejado actualmente en la educación. Sí. Hoy en día la desigualdad de brechas educativas digitales tiene que ver, o sea, la brecha educativa digital no está considerada como tal, ¿no? O sea, existe la brecha de género, existe la brecha de capacitación, existe la brecha, pero no está nombrada la brecha de educación digital, digamos, específicamente. Y es enorme. Hay chicos que vienen trabajando con robótica, por ejemplo, hace 6, 7 años, y hay chicos que nunca jamás han abordado este tipo de temáticas o no tienen ni siquiera acceso a una computadora simplemente, ¿sí? Entonces, es muchísima la brecha que hay de justamente educación tecnológica, de tecnología educativa, ¿no? A ver si voy. En Colombia existen grandes brechas tecnológicas que se han venido acentuando entre zonas urbanas y rurales, pero lo que corresponde a equidad de género afecta tanto a hombres y mujeres. Esto en mi país se ha venido afrontando con proyectos liderados por hombres y mujeres. Bien, vamos. La disminución de brechas digitales no ha sido tratada como tal. Perfecto, es lo que venimos más o menos hablando. A ver qué bajo acá. No solo por falta de conectividad, sino que siempre ha habido diferencias en el acceso de conocimiento. La brecha, en Sinaola la brecha es notoria, menciono el ejemplo similar, en carreras como mecatrónica vemos 95% de hombres y solo 5% de mujeres, igual en agronomía. En contraste, en pedagogía hay aproximadamente un 90% de mujeres y un 10% de hombres. Más o menos, creo que estamos en un 20 y un 80, pero más o menos estamos igual. Yo en mi vida conocí solamente un maestro jardinero, que es un gran amigo, y es un excelente maestro jardinero, un excelentísimo maestro jardinero al que consulto cada vez que puedo. Pero en mis años de carrera solamente conocí uno. Es muy, muy complejo ver eso. El tema de... Ahora vamos a ver el tema de tecnología, les cuento así, a ver, voy a chusmear acá que algunos estaban contestando por el chat porque no podían contestar. Pienso que hay que promover que sean las mujeres las que ocupen tanto en educación y la tecnología lugares de jerarquía. Insisto en la rotación y en la cuplificación y en el vocabulario de género que es construido de la realidad. Aquí en Argentina es muy notorio, sobre todo en las ingenierías y en ingeniería mecánica y electrónica, con perspectiva de género. El lenguaje es cultural, se modifica y se amplía. Estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Más allá de las peleas que podamos tener por el lenguaje inclusivo o lo que sea, que unos pueden estar de acuerdo y otros no, el que uno no esté incluido dentro del técnico, ¿no? Y yo cuando por ahí doy clase o presento algún proyecto pongo técnicos y técnicas y los inspectores y demás me devuelven, como acá no hace falta. Yo me quiero sentir incluida. Esa es mi respuesta. ¿Y yo dónde estoy ahí? Porque yo no soy licenciado, yo soy licenciada. Entonces, como que se quedan, porque no le estoy diciendo, no, porque el lenguaje inclusivo, no, yo me quiero sentir incluida, yo, porque yo lo estoy escribiendo, o sea, ¿cómo voy a escribir yo en género masculino si yo soy femenina? O sea, bueno, y ahí frenan, porque bueno, si lo estoy escribiendo yo, va. Pero bueno, eso es una barrera, ¿no? De las que hablábamos hoy en la pregunta anterior. Tengo que justificar en un proyecto pedagógico por qué pongo técnica y no técnico, o pongo técnica y técnico. O sea, tengo que justificarlo. Y eso es la construcción cultural de la que hablaba Nancy, ¿no? De decir, bueno, a veces simplemente es incluirme en este lenguaje. Quiero estar ahí, simplemente.
Aquí en Salta, en la Corte, se firmó un acuerdo, hablamos de juezas, de directoras y de fiscales. Muy bien, perfecto. Es así. Me parece que es simplemente porque si yo estoy escribiendo desde mi lugar, o sea, si alguna vez alguien abre mi proyecto y no ve mi nombre, va a pensar que lo hizo un hombre. Como ha pasado seguramente con miles de textos de la historia de antes, en los que las mujeres por ahí no firmaban, o la firma no apareció, y como habla en masculino, se asume que es un hombre. Pero en realidad uno está hablando en masculino porque así nos enseñaron. O sea, cuando uno redacta un proyecto académico, rara vez pone su voz y dice, soy mujer. Si vos lo lees, no te das cuenta de que una mujer lo escribió, hasta que no ves la autora. ¿No? Es más, dice autor, Ángeles Caramán. No soy autor, soy autora. Y entonces así también se ha borrado las voces, porque cuando agarramos un texto de hace muchos años, lo vemos en masculino y decimos, esto lo escribió un hombre. No, por ahí lo escribió una mujer, pero estamos acostumbradas a hablar en masculino. Y esa es una de las barreras que tenemos, aunque parezca que no. Bien, seguimos. Así, el sector público marca una tendencia respecto a la dupla, educación y tecnología. En el sector privado, ¿sí?, no existe mucha diferencia que en el sector público. El reconocimiento del rol de tecnólogo o la tecnóloga ha pasado a ser técnicos sin formación pedagógico-didáctica. O sea, quien se encarga, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, del desarrollo de capacitaciones o educación, que es lo que tiene que ver con tecnología, en su mayoría son técnicos y crecen, ¿sí?, de lo que tiene que ver con los aspectos pedagógicos y didácticos. Por tanto, se desdibuja el rol del tecnólogo educativo o de la tecnóloga educativa, ¿no? Es difícil nombrarse así. No hay tantos que hagan esto. Entonces, ¿qué hacen? Ponen un profesor, un analista de sistemas, en los colegios privados se ve mucho esto, a dar programación a los chicos chiquitos. Un analista de sistemas, así como, un ingeniero agrónomo no va a poder dar un taller de arquitectura, un analista de sistemas es una cosa, un profesor de informática es otra, y un tecnólogo educativo es otra, ¿no? O sea, tenemos que empezar a ver esa diferencia y a construir ese rol. En estos aspectos se desencadenan algunas consecuencias. Un desprestigio del rol de la tecnología en la educación, porque lo hemos intentado y no sirve. No sirve. Ponemos la tecnología, ponemos las computadoras, es un desastre, los chicos al final terminan haciendo cualquier cosa, no aprenden nada, ¿no? O sea, hemos estado en esta. Una minimización de la importancia de los educadores en áreas técnicas. ¿Por qué? Porque los técnicos no necesitan capacitarse en pedagogía. Termina quedando como esta idea. Un sesgo social del rol de las mujeres como generadoras de proyectos tecnológicos. Porque si el analista de sistemas hombre puede cubrir ese aspecto, aunque las mujeres sean las que tienen la batuta en educación, el rol de la mujer en educación se desprestigia totalmente. Una descontextualización y desfasaje de los contenidos de TIC en relación a su espacio en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque el analista de sistemas va a dar una cosa cuando en el diseño curricular, que está basado en pedagogía y todo lo que le pueda aportar un tecnólogo o una tecnóloga educativa de pedagógico y didáctico, se pierde. Una desvalorización de los aspectos normativos y curriculares que se desarrollan a nivel del Estado, tanto a nivel nacional como internacional, respecto de la inclusión genuina de TIC en los sistemas educativos y contenidos prioritarios. Hay un desarrollo enorme hecho para los diseños curriculares, que inclusive la teoría dice, no vamos a hacer un determinismo técnico, y después en la práctica, como yo pongo un analista de sistemas a dar pedagogía, a dar tecnología educativa, se pierde. Nos vamos al tecnicismo. ¿Por qué? Porque ahí está esa desvalorización de los aspectos normativos y curriculares que nos están haciendo la bajada pedagógica de estos contenidos y que no los estamos teniendo en cuenta.
una proyección negativa en cuanto a las posibilidades de inclusión de las mujeres para un desarrollo óptimo de la reducción de la innumerable cantidad de brechas digitales como elemento de desigualdad social. Si nosotros seguimos metiendo técnicos sin preparación pedagógica o hombres sin preparación pedagógica que tienen solo aspectos técnicos a dar tecnología educativa, cada vez vamos a tener menos lugar para las mujeres en este espacio. ¿Sí? Las mujeres tienen que seguir luchando contra las barreras, mientras que los hombres pasan sin problema. Diría entonces que el ecosistema que se construye para reducir las brechas digitales termina creando nuevas brechas digitales. ¿Qué pasa con esto? O sea, todos los programas que estoy haciendo, Aprender Conectado, Plan Sarmiento, Educación, están basados en brechas para reducir brechas. Es como raro, ¿no? Vamos a la pregunta 3 entonces. ¿Ustedes qué dirían? Nos vamos al documento, ¿sí? Y vamos a empezar a escribir sobre esto, sobre el ecosistema que se construye para reducir las brechas digitales, termina creando nuevas brechas digitales. O sea, se llama un programa para reducir brechas que está armado en base a construir nuevas brechas que tienen que ver con los tecnólogos educativos y los técnicos, el determinismo técnico y el determinismo social. Se terminan generando brechas nuevas, novedosas. Ahí estuvimos profundizando un poquito más, ¿vieron? Porque a veces es fácil hablar, la primera parte es como que uno tiene más cosas para hablar, pero esto ahí estamos profundizando más. A ver acá qué me dicen en el chat. El docente tiene capacitación en dispositivos didácticos como facilitador del aprendizaje. Debe transmitir conocimiento y generar la curiosidad suficiente con preguntas que sean las disparadoras del ansia de aprender de los alumnos. Sabe evaluar y puede entender cuándo tiene que repetir un tema para que los alumnos fijen conocimiento. Bueno, Nancy, yo te digo, eso así explícaselo a un técnico que da pedagogía y no lo va a saber... no vas a saber mucho de qué le estás hablando. Esa es la cuestión. Por lo que debería poner el énfasis en la pedagogía. Exactamente, estoy de acuerdo con vos y esa es la orientación que tenemos con Laura, ¿sí? En que lo técnico, obviamente, es sumamente importante, pero ya hay cosas para aprender lo técnico. Hay que pensar en cómo lo educamos a eso técnico. Así como ahora está la comunicación científica, ¿no? Porque hay mucho desarrollo científico, pero a veces no se puede comunicar, no se sabe comunicar. También tenemos que tener esta parte en cómo se educa la investigación científica, cómo se educa la investigación tecnológica, porque esto se educa, y se educa desde el inicio, se educa desde lo más bajo del nivel educativo. El primer canal se tiene que educar. Para que la brecha realmente, las brechas empiecen a disminuir, ¿sí? Si no hacemos un abordaje basado en la pedagogía y vamos a seguir dando nuevas. A ver, con la visión que se tiene de la educación. A ver, para que justo está escribiendo y se me tapa. Y de la orientación que se da. Pues si tenemos en claro para qué, se sabrá cómo implementar las nuevas. Muy interesante el para qué. Los objetivos, el plantear bien los objetivos. Se dice mucho y se hace poco, lamentablemente. Se dice que hay que hacer algo para reducir brechas, pero es poco lo que se termina haciendo y logrando. Y esto porque se termina haciendo, o sea, lo que se hace basado en brechas. Se hace brechas para reducir, se hace a partir de las brechas, se trabaja sin brechas. En serio. Hay que trabajar con el ejemplo, ¿no aprendimos eso? Yo no puedo estar reduciendo brechas de género, plan que tiene un 80% de hombres en tecnología y no estoy dando lugar. Me parece que estoy haciendo apología, digamos, ¿no? de la brecha. No está pensado desde la perspectiva del armado, de que en los programas mismos técnica sin brechas.
Es necesario identificar con claridad cada una de esas brechas, involucrando a las mujeres y hombres, calculo que es por igual. Se sabrá cómo implementar las nuevas tecnologías. Bien, eso ya lo puse. Vieron que cada vez vamos reduciendo los comentarios. ¿Por qué? Porque es más difícil hablar de esto, porque en realidad a veces no lo pensamos tanto, no pensamos cómo están armados los programas de desarrollo de tecnología y de desarrollo de tecnología educativa, ¿no? Yo veo mucho en las teorías que hay de desarrollo de programas de educación tecnológica, se repite una misma cantaleta todo el tiempo que tiene que ver con lo importante de las tecnologías para motivar al alumno, porque tiene muchas posibilidades para el desarrollo intelectual, porque ayuda a tener un recurso en el aula que sea más positivo. Y en realidad, esto tecnológico, si uno lo ve desde lo tecnosocial, va mucho más profundo que eso, mucho más profundo que las competencias digitales, mucho más abajo. Si nosotros analizamos pedagógicamente, tenemos pero fundamentos enormes. Entonces, hay que revisar eso. Bien, avancemos así. No sé, ¿alguien tiene abierto el micrófono y puede escuchar ruiditos? Por ahí le aviso para que después no escuchemos nada que no tengamos que escuchar. Bueno, seguimos. En esa participación del primer Congreso de Robótica Educativa en Concordia, antes que yo estuvo un experto en robótica educativa que tiene una revista que hace talleres y cursos de robótica hace muchísimos años, inclusive ni siquiera vive acá, creo que vive en Estados Unidos, pero es argentino, y vino, porque estudió en la UTN, y vino a dar una charla y a traer cómo hacían sus desarrollos de talleres y sus revistas y demás. Y él dijo, así frase, los primeros años en nuestros cursos los chicos juegan. Después, en el siguiente ciclo, aprenden. Y yo me quedé así como, ¿qué estás diciendo? Y obviamente las maestras jardineras del fondo casi se mueren todas al instante, así. Yo siempre digo esto, dicen que cada vez que alguien dice que con el juego no se aprende, a una maestra jardinera se le rompe el corazón. Si nosotros tenemos a alguien impartiendo robótica educativa para chicos, es capaz de decir que los chicos, cuando son chicos, juegan y después aprenden, con 30 años de experiencia de pedagogía, esa persona no tiene conocimiento como para implementar robótica educativa. ¿Que de robótica? Sí, robótica, sí, seco. Pero robótica educativa es otra cosa. Tecnología educativa, educación tecnológica, es otra cosa. Y nos están sacando la importancia de la partecita esa que dice educativa. Entonces al final es la robótica, la robótica, la robótica. No, la robótica educativa tiene dos conceptos que lo arman y que es sumamente importante. Es robótica y educativa. Entonces, yo voy a dar robótica educativa, tengo que saber de robótica y tengo que saber de educación. O sea, no puede haber alguien que haga ingeniería química y que sepa de ingeniería y no sepa de química. O sea, si voy a dar ingeniería química, tengo que saber de las dos cosas. Si voy a dar robótica educativa, tengo que saber de las dos cosas. Por tanto, ¿por qué seguimos? Pero como es educativo no importa. ¿No? Esto que hablábamos de el desprestigio de lo educativo en torno a las ciencias duras, ¿no? A la importancia de la tecnología y de la ciencia, sí. Pero yo puedo tener mucha tecnología y mucha ciencia y si no sé comunicarla y si no sé educarla, el país se me va abajo. Porque todo se basa en la educación que yo haga de todos estos desarrollos. Si yo lo sé educar, voy a tener mucha gente que sepa muy bien de tecnología y muy bien de ciencia. Ahí Nancy me dice, el juego es un dispositivo pedagógico del aprendizaje. Sí.
Pero, ¿cómo hacemos entender eso? Ahora está de moda la gamificación, y estamos todos con el tema de gamificación. Bueno, todo lo que es desarrollo STEAM también trae mucho del accionar, tiene mucho de lo que es las pedagogías de juego, pero estamos como ya hace muchos años, el nivel inicial, por ejemplo, en Argentina, tiene un desarrollo de casi 40, 50 años, en el que viene utilizando el juego para el aprendizaje. Entonces, miremos al nivel inicial un poco, y en realidad nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Pero bueno, la idea de esto de decir, lo que yo quería mostrar en esto es, hay gente que hoy en día está dando técnica, porque no hay muchos pedagógicos y técnicos, es cierto, no hay, pero desprestigian el rol del educador, de la educación en lo tecnológico. Y la tecnología educativa tiene que ver con eso, tiene que ver con educación y tecnología. Entonces, no podemos desprestigiar la educación en esta dupla. Tiene que ser el elemento clave. No puede haber una brecha entre la relación entre tecnología y educación. Sin embargo, como decíamos en la parte anterior, las mismas políticas hacen que esta brecha exista y encima se amplíe, continúe, ¿no? Porque están formadas desde la brecha. Ahora, ¿qué hacer cuando se detectan estas problemáticas? ¿No? Ya hablamos de todas las cosas, estas son todas barreras que nos tuvimos que plantear con Laura. Y una de las cosas que dijimos fue emprender proyectos innovadores adaptados a las necesidades y realidades de este siglo, que sería una opción interesante. Cuando uno ve que hay estas problemáticas, no puede hacer vista gorda, o yo no puedo hacer vista gorda, y Laura tampoco, Laura menos, y no se puede callar la boca. Es así. La autogestión, justamente como un elemento para poder abordar propuestas superadoras que tengan que ver justamente con la educación y la tecnología, pero generadas desde la no brecha, ¿sí? Buscando equilibrar la balanza. Así fue como nació para nosotros Iguala Educación, y que es un proyecto colaborativo que nosotros tenemos en el que vamos generando acciones para reducir brechas digitales. Somos mayoritariamente mujeres, tenemos algunos hombres, pero somos mayoritariamente mujeres, y tenemos muchos, los hombres que tenemos, tienen muchos, son muy técnicos, sí, pero tienen esta cuestión de enseñame, ¿no? De decir, yo lo pedagógico no lo sé, pero por favor te pido, decime, enseñame, contame, mostrame. Entonces empezamos a trabajar con Piaget, empezamos a trabajar con Vygotsky, con Brunner, con las etapas de aprendizaje, con los desarrollos emocionales, y fueron saliendo cosas muy buenas, ¿sí? Porque empezamos a transversalizar un montón de contenidos de la educación y la tecnología, que por ahí de otra forma no hubieran salido. Y ellos mismos te dicen, a mí esto no se me hubiera ocurrido, jamás, usar esto para esto. O sea, ¿por qué? Porque tenemos formaciones distintas y está bueno complementarnos. Pueden ir a ver igualeducación.com, ahí tenemos una revista educativa, ¿sí? Donde se van poniendo proyectos. Nosotros vamos largando esta revista, vamos armándola cada tanto, porque no tenemos así como una fecha específica, sino que cuando generamos alguna cantidad de proyectos y de ideas, va saliendo, así que ustedes tengan en cuenta que ahí están todas las revistas para descargar en PDF, con un montón de contenido que tiene que ver con la dupla entre educación y TIC. Hacemos algunas capacitaciones virtuales, en nuestro canal de YouTube también las pueden encontrar. Y vamos trabajando, ¿sí?, con algunos municipios o con algunas escuelas para acompañarlos en el proceso de reducción de brechas digitales. Esperen que vamos a seguir. Obviamente que nos cuesta un montón, nos cuesta horrores, porque nos cuesta un montón que nos abran las puertas de todo, ¿sí? Pero bueno, como educadoras, como tecnólogas, ¿sí? Y de como esta visión adaptable al mundo que tenemos ahora y un poco superadora de los proyectos que se vienen dando, tratamos de implementar todas estas actividades desde lo que podemos, ¿sí?
Sumar una voz sería más o menos. Creemos en la educación como la herramienta que hace falta para hacer frente a las desigualdades. ¿Qué otro lugar es mejor para reducir brechas digitales, ¿sí?, que la escuela? La escuela es la reductora de desigualdades por excelencia. Por excelencia. Ya no es solo, ya esta escuela que conocíamos que era rígida y que impartía conocimiento, hoy en día tiene, y algunos dicen, terminó mal. No, para mí es, ¿se dan cuenta el poder que tendría la escuela si le ponemos esta fuerza, no? Tiene el poder de reducir brechas, no solo digitales, de reducir desigualdades en su totalidad. Es esa oportunidad que tienen algunos que no tenían oportunidades por otro lado. Entonces, me parece que es el lugar ideal para buscar este espacio. La educación, diría entonces, es un elemento clave para la reducción de brechas digitales en el mundo. Vamos a la 4. ¿Qué dirían ustedes? Nos vamos al documento y vamos a... ¿Emprenderían proyectos? ¿Tienen proyectos de reducción de brechas digitales? ¿Cómo reducir brechas digitales? Ahora vamos a chusmear. Pero, ¿tienen algún proyecto? ¿Tienen alguna idea? ¿Se les ocurre? Aunque sea un blog, redes, lo que sea. O sea, buscar este espacio en donde las brechas empiezan a reducirse, donde hacemos algo, cosas pequeñas puede cambiar el mundo, dice Galeano. Actualmente no tengo un proyecto como tal. Bien, a ver. A ver, tengo acá también en el chat. Nancy es creadora. Bien, es un juego y aprendemos muchísimo así. Bien. Luego nos pasarían las redes para poder comunicar en la revista para poder tener acceso a información de los proyectos. Sí, totalmente, Jacqueline. Ya si querés ahí poner Lauti, es www.igualeducacion.com y ahí tienen todas las revistas para mirarlas en Calameo o para descargarlas totalmente. ¿Sí? Con proyectos, actividades, ideas. Vamos haciendo distintas cosas, vamos trabajando colaborativamente. Transversar las ciencias duras con todos los contenidos. Eso es un recontra desafío. Desafío porque cuesta mucho, son duras. Creo que les cae el estereotipo. Estamos siendo estereotipados ahora nosotros. Pero estamos estereotipando a los de las ciencias duras. Pero bueno, realmente se han formado en esa dureza. Entonces, también es modificar un montón de situaciones que se han instaurado en toda una trayectoria escolar interesante. Entonces, sabemos que las trayectorias escolares pesan mucho en nuestra historia y esto se ha ido largo. Actualmente no tengo un proyecto como tal, pero mi idea de estar en este tipo de espacios es porque me interesa poder construir aquí en mi país. Sin embargo, en mi labor como educador, sí aprovecho los espacios de enseñanza para debatir sobre el tema y lograr inclusión entre géneros. ¡Excelente! Eso es un espacio de reducción de brechas. No hay un proyecto entre sí, pero vos estás generando un espacio de reducción de brechas dentro de tu aula. Y eso es importantísimo. Porque si todos hiciéramos eso, seguramente la reducción de brechas sería mucho más rápido. O capaz que ya no existirían, ¿sí? Entonces a veces minimizamos y decimos, no, pero yo la verdad es que no lo hago, o hago este poquito. Este poquito es un espacio que capaz que este alumno no lo hubiera pensado si nosotros no traíamos esa voz, ¿no? Entonces yo les decía el otro día a mis alumnos de una escuela que es orientación en software, de área en la que doy clases, mis alumnos de tercer año estamos haciendo un proyecto de videojuegos. Y les decía, ¿ustedes se dan cuenta que la visión del rol de la mujer que se le da al videojuego, en el videojuego, las mujeres no son débiles en los videojuegos? Las mujeres son fuertes en los videojuegos. Es más, a veces las skins de las mujeres, para el que no sabe, la skin es como
el disfraz, el personaje, bueno, el avatar. Las skins de las mujeres terminan siendo las más elegidas por los hombres, porque son las mejores. Entonces, desde ahí se está construyendo otro rol. Sin embargo, tenemos un estereotipo de mujer 90, 60, 90, ¿no? Que todavía no se sacó de los videojuegos. Porque ¿quién es que programa los videojuegos? Un 90% hombres. Ahí tenemos otra brecha. Pero bueno, a ver, el que llegue 90% hombres al desarrollo de software, que sean un 90% hombres los que programan los juegos, y que esos 90% hombres hagan a la mujer de una determinada manera, y que después los hombres que juegan vean a la mujer así, hace que la construcción social de la mujer para esos chicos esté coercionada por esa imagen de mujer, que crearon hombres que ya venían con una desigualdad previa. Entonces, es largo, ¿no? Porque hoy los videojuegos son parte constructiva de las construcciones sociales de nuestros hijos, hijas, alumnos y alumnas. O sea, ellos viven eso. Entonces, ¿cómo de repente, el otro día una de las chicas me decía, no, yo a mí me gustaría hacer videojuegos de otros deportes, porque siempre es fútbol. El fútbol, los deportes más caros, los videojuegos más vendidos son de fútbol. ¿Por qué no hacer un buen videojuego de hockey? ¿Por qué no hacer un buen videojuego de, no sé, de básquet también es bastante importante, pero igual es muy poco. No, de vóley. No hay un videojuego bueno de vóley. ¿Por qué? Porque está este estereotipo de que el fútbol es el que más vende, entonces nadie se desarrolla un buen videojuego de otro deporte. Bueno, lo mismo pasa con otras cosas. A ver si tengo acá otro comentario. Así, yo cumplo función actualmente en la Subsecretaría de Industrias Creativas dentro de la Secretaría de Educación y Empleo de Deportes, y sí se abordan temáticas para disminuir brechas y brindan cursos, talleres de asistencia técnica a emprendedores abiertos a la comunidad. Pero desde el área se impulsa también programas para capacitar a jóvenes para adquirir nuevas herramientas tecnológicas. Bien, estén muy atentos a quiénes son los que asisten y cuántos asisten, mujeres o hombres. Si yo genero todo esto, pero no me pongo a pensar que mis asistentes son 80% hombres y 20% mujeres, ¿qué pasa? Porque lo tenemos, o sea, no me van a llegar 50 y 50, seguro. Pero si yo no hago nada para salir a buscar más mujeres, para poder reducir esa brecha, no estoy haciendo reducción de brechas. Estoy haciendo reducción de brecha de acceso tecnológico, pero no de género. Tengo que salir a buscar más mujeres si veo esa brecha en mi público. Ahí está el tema, ¿no? Uno dice, ay, bueno, pero yo generé un espacio y listo. Ángeles, ¿nos escuchás? ¿O se te fue la conexión? Esperamos unos minutitos a que se vuelva a conectar. ¿Ustedes me escuchan ahí? Ahora sí te escuchamos. Ahí está, porque se me salió el Meet el Zoom del teléfono. Así que sigo por la compu. Esto es lo bueno de tener plan B, ¿vieron? Entrar desde dos lados a la conferencia siempre es interesante, porque si se te termina, ahora vuelvo a poner el otro, pero mientras tanto puedo seguir por la computadora sin problema. Bueno, les decía, tengan en cuenta eso, ¿no? Tengan en cuenta de que a veces crear espacios no es reducir la brecha específicamente de género, sí de capacitación. Hay que, como decían antes, ¿no? Tener en cuenta bien cuáles son esas brechas. Se podría empezar con un blog, no tengo un proyecto como tal, pero es interesante pensar en un blog, con pequeñas acciones, se puede lograr paso a paso. Hicimos juegos virtuales con los ODS, excelente. El blog es un elemento que
le han dado muerte hace mucho tiempo y sin embargo sigue vivo, sigue, es como la radio, ¿vieron? Se mantiene, se mantiene. Si se tiene muy en cuenta que haya mujeres y mujeres, hay mujeres y hombres, eso es de la secretaría que estaban haciendo las actividades, y que haya igualdad en el acceso, aunque no pudiera hoy determinarte el porcentaje que llevamos. Perfecto, bien, era simplemente ese consejo de tenerlo en cuenta. Totalmente celebrado. Yo vieron que más o menos leo, por ahí ustedes tienen un error, no hay problema, pues sabemos que estamos escribiendo rápido, ¿sí? Yo leo lo que ustedes han querido poner, gracias a nuestra regla del insight, podemos hacer eso. Bueno, seguimos. Los espacios de educación, ya sean formal o no formal, de intercambio, de aprendizaje, experiencias, son esos a favor de la formación de la humanidad responsable, segura y equitativa. ¿No? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo generar espacios en donde hay una formación de una humanidad responsable, segura y equitativa? Fíjense que yo no puse tecnológica ahí. ¿Por qué? Porque responsable, segura y equitativa supone tanto al ámbito tecnológico como al ámbito humano, que en realidad es prácticamente lo mismo. Ahora vamos a ver. Sumar voces siempre moviliza. ¿Sí? Siempre moviliza. Entonces, es interesante esto que decían del blog, ¿sí? Más o menos las 5 las respondimos un poco recién, porque yo me adelanté y les tiré esto de los espacios. Clubes, parques, redes, espacios lúdicos, proyectos integradores, proyectos con familias, webs, videos, series, películas, todos los espacios que son espacios de formación, ¿sí? Aunque a veces no nos damos cuenta, como decíamos recién, son lugares donde es necesario emprender para levantar la voz y generar transformación. No es necesario emprender algo que nos dé económicamente sustentable, ni emprender, a veces es emprender un espacio que nos va a dar otro tipo de ganancia que tiene que ver con el emprendedurismo social, ¿sí? Una ganancia a la comunidad en general, que como educadores o como participadores o participantes de ministerios o de políticas o de espacios comunitarios, es sumamente interesante. ¿Sí? Sumamente interesante pensar en este emprendedurismo social que tiene que ver con la tecnología para reducir brechas digitales. Y en la escuela, bueno, obvio, ¿no? En las aulas de clase es donde quienes nos dedicamos a la educación podemos levantar la voz sobre cómo se hace educación en relación a la tecnología. Y que no nos digan cómo, porque nosotros sabemos cómo. Y si no sabemos, lo aprendemos. Porque los educadores tenemos esta particularidad de la formación continua que exige nuestro rol, ¿sí? Entonces hay maestras que me decían, yo no sé, por ejemplo, cuando el año pasado estuvimos con las capacitaciones, yo no sé cómo hacer esto. Simplemente yo les decía, piensen en las estrategias que usan en clase ahora. No piensen en acumular cantidad de aplicaciones novedosas y lindas con colores. Piensen en las técnicas de dinámica grupal que vienen aprendiendo desde que empezaron el profesorado. ¿Y cómo hago para trasladar esta técnica a la digitalización? Porque ahí yo le voy a estar encontrando el desarrollo pedagógico a lo tecnológico. Volviendo un poco a lo que fue mi ponencia en ese primer congreso de robótica educativa de la UTN de Concordia, la ponencia fue todo un éxito, ¿sí? El decano vino después en el break y me dijo así como que nunca había visto la tecnología desde ese lado, ¿no? De un lado tan humano. Yo siempre digo, y esto es una frase que la digo normalmente, ¿no? La tecnología son los humanos. Un dispositivo tecnológico sin programación, sin el desarrollo de software que hace una persona, es simplemente plástico, chapa y baterías. O sea, no son la tecnología y los humanos, o la tecnología o los humanos, no. La tecnología son los humanos. Las brechas que generamos de desigualdad en el mundo se trasladan al espacio digital y atraviesan ambos mundos.
porque las brechas las creamos los humanos, no las máquinas. Entonces, para resolverlo, hay que educar humanos, no cambiar la tecnología. Somos los seres humanos los que somos posibles, los que tenemos la potencia y el poder de transformar. La tecnología por sí sola no lo puede. Entonces, la tecnología, el avance de las tecnologías, esta es una frase común, el avance de las tecnologías generó brechas digitales. No, el avance de las tecnologías no generó brechas digitales. El no avance, el no desarrollo de las políticas reales creadas por el ser humano fue el que generó brechas digitales. El que generó brechas digitales de desigualdad entre el que tiene una computadora y el que no tiene una computadora es el ser humano cuando planteó la idea de pobre y rico, o la desigualdad de la riqueza. Si no existiera esa brecha, no existiría la brecha de acceso. Entonces, las brechas no tienen que ver específicamente con el avance de la tecnología. Son brechas que ya existían en el mundo y que se trasladaron al mundo digital. ¿Por qué? Porque el mundo digital lo creamos los humanos. Y emprender para transformar y reducir estas brechas digitales tiene que ver específicamente con educar a los seres humanos para que hagan tecnología, para que hagan proyectos, para que hagan propuestas en donde estas brechas se reduzcan. Y esta frase es muy fuerte, así que vamos a completar la número 6 y última del documento, que dice: ¿y ustedes qué dirían con respecto a esta última frase? La tecnología son los humanos. Miren, se las voy a copiar y pegar en el otro documento. A ver, acá, a la 6 nos vamos, a la última. Acá, se las voy a copiar y pegar en el último documento. Ahí, para que la tengan ustedes y la tengan de recuerdo. A ver, ¿habían pensado alguna vez que en realidad las brechas digitales no tienen que ver específicamente con lo técnico, sino que tienen que ver justamente con lo humano? Y entonces, ¿cómo vamos a reducir brechas basándonos en técnicos y tecnicismos, cuando en realidad la brecha es social? Entonces, para reducir brechas tenemos que abordar lo social, no lo técnico específicamente. El contenido técnico está en muchos lados ahora, ¿no? Pero las diferencias sociales no podemos saber cómo, no podemos ir a YouTube a que nos digan cómo reducir la brecha de género. Sí podemos ir a YouTube a que nos digan cómo se edita un video. Pero bueno, ahí está el poder de la educación, el poder de lo pedagógico, que no está siendo tenido en cuenta en el momento de reducir las brechas digitales, o de crear políticas o de crear programas y proyectos que reduzcan las brechas digitales. Desde este lado emprendemos con Laura, desde el lado de generar conciencia sobre la posibilidad que tiene el ser humano de transformar las situaciones. Coincido totalmente, son herramientas que nos permiten mayor agilidad a nuestra tarea diaria. Exacto. Si es así, debemos abordar lo social y nosotros debemos empezar con pequeños pasos, cada quien desde su espacio, generando la conciencia colectiva. Qué interesante palabra esa del colectivo, ¿eh? Me resulta una palabra tan potente, tan potente. Todo lo que nosotros vemos en lo técnico, en el abordaje técnico de las cosas, en realidad fue hecho por humanos, ¿sí? Se edita el video de una manera porque alguien lo programó de esa manera, un ser humano lo programó de esa manera. Entonces, nosotros dialogamos, interactuamos constantemente con seres humanos cuando usamos un programa o una aplicación, ¿no? Estamos dialogando con ese programador, con ese equipo de programadores. Entonces, todo lo que ellos crean y lo que ellos armaron está ahí, pero sale de su cabeza, sale de su contexto, de su modo de hacer las cosas. Entonces,
la tecnología en sí no es la que marca las situaciones. Y esto nos da como para pensar con respecto a los que emprendemos en tecnología y educación, y los que emprendemos para reducir brechas digitales, no podemos ser ajenos a esta cuestión, ¿sí? Ser ajenos a la importancia que tiene lo social en el desarrollo tecnológico. Nosotros, ahora, bueno, ahora está también todo este tema de la economía del conocimiento, por ejemplo, de muchos países que han avanzado en el desarrollo tecnológico y científico a través de la economía del conocimiento, y corremos el riesgo también de que la economía del conocimiento, si no está bien conceptualizada, o este tema de las competencias, vaya dejando de lado toda la importancia de lo pedagógico, lo didáctico, lo educativo, dentro de lo que es la construcción social del ser humano, ¿sí? Así que tenemos que los educadores tenemos que levantar la voz y pisar fuerte para poder seguir manteniendo la educación en este lugar. Bien, ahí está. Dicen, son herramientas que nos permiten mayor agilidad en nuestra tarea diaria y facilitan que podamos abordar otras tareas que son necesarias y prioritarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Exacto. Exactamente. No es, vieron que también está esto, ¿no? La tecnología, ay, no, no puedo, esto al final me termina complicando las cosas. No, al revés, te las tienen que facilitar. Tiene que ser exactamente lo contrario. La tecnología es un medio eficaz para lograr la capacitación entre hombres, mujeres, y ayudar a cerrar, y ahí te sigo leyendo. Me quedé ahí. No sé si hay en el chat, a ver si puedo ver el chat desde acá, porque tengo cerrado estoy compartiendo, entonces, acá, a ver. Acá estamos. Nancy, es buena idea promover las ciencias duras en la pantalla de la televisión y de las redes sociales. Mostrar mujeres que trabajan y disfrutan de trabajar las ciencias duras. Para reducir las brechas entre los seres humanos debemos educarnos y educar en integración de las vulnerabilidades. ¿Qué palabra esa, vulnerabilidades? Mario, gracias Ángel, soy presidente local de la GCI de Atlántico de Colombia y me interesa el otro año poder ejercer como director de los ODS de Colombia, justamente para trabajar en varias temáticas, entre ellas estas de igualdad. Excelente, ya que ya estés llegando a esos lugares, estas formas de reflexión, porque después cada uno piensa, uno pone como el bichito de como decíamos por ahí, ¿no? Decía Nancy hoy con el tema del juego, de la curiosidad, y después cada uno va reflexionando desde lo suyo cómo esto nos está atravesando. Nancy, para reducir brechas entre los seres humanos debemos educarnos. Eso ya lo leí. Más abajo era. No, está escribiendo. Con razón. Bueno. A ver si tengo alguna otra. El valor de la educación está en brindar los saberes para potenciar las capacidades y habilidades para los niños. Hermosa frase. Hermosa frase. Saberes es una palabra que a mí me encanta. Si quieren, hay un trabajo muy bueno de saberes tecnosociales de Fernando Peirone, de la Universidad Nacional de San Martín, de Buenos Aires, que tiene una excelente visión sobre la idea de saberes tecnosociales. Para mí, habría que cambiar el concepto de competencias, capacidades y habilidades por el de saberes tecnosociales, porque realmente es impresionante, un trabajo buenísimo, está colgado en internet, así que lo pueden ver, y también hay varias conferencias de él en YouTube, Fernando Peirone. Y la verdad es que es muy interesante escucharlo porque tiene una postura muy cercana a esto, a mí me gusta mucho escucharlo. Los que escucho son Fernando Peirone, Mariana Maggio, que es de acá de Argentina, bueno, Cristóbal Cobo, que también tiene una visión muy humana del desarrollo de tecnología, que he tenido la posibilidad de verlo en persona, y la verdad que es excelente, que son más o menos los que yo voy siguiendo, ¿sí? Toda la teoría construccionista de Papert, de Seymour Papert, que ya no está, pero que realmente fue un visionario de lo que tiene que ver con la tecnología y la educación.
y que tiene que ver con el STEAM también, porque hay muchas de STEAM en sus abordajes, solo que todavía no se conocía de esa manera. Les dejo así como para algunos de los, que sepan más o menos algunos de los teóricos que suelo leer. Bueno, Facundo Manes, como neurólogo y también de Argentina, que ha hecho unos libros interesantísimos sobre el uso del cerebro y cómo el cerebro ha evolucionado en estos tiempos. Así que ahí tienen. Mi Instagram personal de tecnología es Ángeles Caramán _TIC. Y también está el Instagram de Igual Educación, que es así, Igual Educación. Tenemos las escuelas de robótica, que empezamos este año con escuelas de robótica en distintas zonas de Argentina, que hacemos una robótica muy transversalizada, educativa, basada en el juego, basada en lo lúdico, didáctico. Y trabajamos mucho con reciclado también, porque trabajamos mucho con cartón, o sea, la idea es generar una propuesta que sea amigable con todas las tendencias que tendríamos que tener en boga en este momento los seres humanos. Y de a poquito vamos generando estos espacios en donde emprendemos para poner voz a esta relación entre educación y tecnología y fortalecer lazos en esta relación, en esta dupla entre educación y tecnología, y obviamente reducir lo más que se pueda las brechas digitales en Argentina. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por participar, por estar atentos ahí, y espero que les haya servido, y espero vernos en algún momento, escucharnos o encontrarnos en algún otro mundo digital o concreto. Muchas gracias, Ángeles, por excelente intervención. Le quiero mandar un fuerte saludo a Laura, y ojalá se pueda recuperar de su salud. Es una muy gran amiga, querida por muchas de las personas que estamos hoy en día acá. Y bueno, si alguno o alguna tiene algún comentario, quiere prender el micrófono o alguna pregunta, la dinámica fue increíble. La verdad que no estamos acostumbrados a este tipo de presentación de dinámicas, por lo menos yo, más de la ponencia o videos. Así que te agradezco mucho por esta participación. No sé si es muy interesante. Estoy poniendo ahí las redes. Yo después les voy a mandar un correo con la grabación de este módulo, que va a ser todo subido a la plataforma de Digital Academy de Aulastai. Así que ahí van a poder ver todas las grabaciones del primer módulo y la de este módulo que hoy concluye. El fin de semana que viene vamos a tener el módulo 3, que va a ser Mujeres ante la Ley. Va a ser una ponente el sábado y una ponente el domingo, abogadas que trabajan mucho con el tema de cuestiones de género en las leyes. Las dos son bolivianas, pero son muy activas en lo que hacen. Ahí Lenny nos pregunta si se puede decir cómo hacer esta dinámica. No es nada complejo, no es nada difícil, no hay que bajarse ninguna aplicación aparte. No sé si utilizan Google Drive en sus países, que es gratuito y es con una cuenta de Gmail, ¿sí? Y en realidad lo único que hice es abrir un documento de Google, ¿sí? Que es como el Word, pero del Google Drive, y poner compartir el link para cualquier persona, para que cualquier persona que tenga el link pueda editar. Y preparar como hacemos en la clase, ¿no? En realidad preparé mi ponencia basada en partes y para preguntar sobre cada parte algo. Uno cuando está dando una clase generalmente empieza y no es que habla y habla, ¿no? Cada tanto frena y dice, bueno, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué les parece? ¿Qué cuentan? ¿Qué idea tienen? Bueno, simplemente pasé esta organización de clase, solo que generé este documento de Google para que cada uno pueda escribir. Documento de Google, yo he tenido hasta 45 personas escribiendo al mismo tiempo, sin ningún tipo de problema. A veces lo divido en tablas para que cada uno sepa dónde escribir, si son menos,
pero como no sabía la cantidad de gente, no lo dividí en tablas. Pero es algo muy sencillo, ¿sí? La verdad, no es muy complejo de hacer. Simplemente pasar el link del documento y cada uno entre y escriba. No, la verdad es que para generar en clase está bueno, porque vos te queda una producción de lo que se hizo en la clase virtual en el momento. Y además todos tienen que estar atentos porque tienen que participar. Sí, me encanta esta dinámica porque no solamente transmitís conocimientos para que los estudiantes lo asimilen, también los mismos estudiantes generan conocimiento y es ese intercambio de ida y vuelta entre el docente y el estudiante, que yo siempre digo que cuando uno enseña siempre dos aprenden y la verdad que estamos acá para contribuir y hacernos más capacitadores de estas temáticas digitales. Por eso es muy interesante lo que está planteado la Argentina de el programa este de Conectar Igualdad, que bueno, muchos compañeros acá en Argentina piensan que bueno, entregaron computadoras y hasta ahí quedó, pero es mucho más que eso, hicieron programas, hay documentos, robótica, y la verdad que es interesante toda esa parte de lo que no se vio o lo que no se está viendo mucho, pero hasta los nodos en las escuelas, esos nodos digitales que los transformaron en las escuelas, llegaron hasta escuelas rurales. La verdad que es un programa bastante completo y con todo el material, más de 2000 publicaciones, es muy completo con todo eso. Yo hace poco tuve una ponencia sobre temáticas de educación, alfabetización ambiental digital, que bueno, fue en base a este programa y con todo el material que se publicó. Así que bueno, yo te agradezco mucho, Ángeles. No sé si Okay. querés dejar unas reflexiones finales para así poder cerrar el día de hoy. Creo que ya hablé mucho, porque yo cuando hablo no paro, tengo este problema. Pero por eso también estas dinámicas me sirven para frenarme y esperar, porque si no yo agarro el tren y es impresionante. Laura me frena normalmente, pero hoy no la tengo. Así que también, la verdad es que quiero compartirles esto. Laura Hernández, que era con quien fuimos construyendo esta ponencia, sí, nosotros ya la habíamos hecho, antes de que ella, bueno, tuviera esta situación de salud, así que es parte importante y además es con ella con quien armamos ya hace muchos años estos trabajos que tienen que ver con tecnología, una docente la verdad, para sacarse el sombrero, y la verdad es que una lástima que no haya podido estar, pero esto es de nosotras, de Ángeles Caramán y Laura Hernández, y esperamos cruzarnos en cualquier momento, que les haya servido y que pongamos un poquito, sumemos algunas voces a este emprender en educación y tecnología. Perfecto, no sé si algún participante quiere aportar algo. Yo estoy buscando el Instagram de Igura para pasarlo en el Para chat pasar que el lo link. Yo pidieron. como no me agarró el teléfono, de nuevo, no puedo pasar el link, pero... Sí, Mario, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, primeramente felicitarte, Lautaro, una vez más. Gracias, en verdad, por este espacio y, por supuesto, Ángeles. Qué gran experiencia, qué gran sabiduría la que tiene. Yo estoy sorprendido. Y le comentaba a mi mamá de que me siento identificado con muchas de las cosas que ella ha comentado desde el principio. Como por ejemplo, con el tema de que en Argentina también sucede que la gran mayoría de las personas que enseñan son mujeres. Acá en Colombia, el magisterio está conformado, me atrevo a decir que un 80%, pues también por mujeres. Y existe también muchísimas brechas, creo que hay mucho por qué trabajar, pero este espacio realmente enseña muchísimo. Yo siempre que entro los sábados o los domingos le digo, hago el control de cuántos hombres hay. Y siempre a Lautaro le escribo por el interno, amigos, somos 8, somos 3, somos 2. Y es que realmente se necesita que más hombres se involucren en este espacio, en este proceso. Por supuesto, gran presencia de las mujeres acá y de grandes mujeres, porque hemos tenido a lo largo de todas las semanas personas de diferentes países con gran trayectoria. Por supuesto, mis compañeras también que hacen presencia aquí. Entonces es un espacio muy chévere, Ángeles, en verdad me siento complacido. Creo que he aprendido mucho esta dinámica, me gustó mucho. Y como te decía, yo estoy acá porque me interesa formarme,
en todo lo que tiene que ver con ODS para replicarlo en Colombia. Entonces, qué bonito sería poder contar contigo y con cada una de las personas que están aquí presentes, porque tienen un gran bagaje, una gran experiencia. En Colombia tenemos muchos problemas de desigualdad social y, por supuesto, una gran brecha de equidad de género. Entonces hay mucho por qué trabajar y en verdad pues quiero seguirme formando en este tipo de espacios y entonces en verdad gracias. Gracias por todo ese cúmulo de experiencias compartidas. Muchas gracias, Mario. Y ahora le doy la palabra a Nancy. Adelante, Nancy. Bueno, agradecerle tanto a la doctora como a Mario por este espacio, por permitirme hacer este agradecimiento público, y entiendo que las políticas públicas tienen que poner mayor énfasis en la integración de las diversidades, en la integración de género, en la perspectiva inclusiva, y estoy hablando no solo de mujeres y varones, que también deberían estar al frente de espacios donde se brinde enseñanza. Sobre todo hoy que estamos hablando de las ciencias duras, porque estas ciencias duras no solamente son duras con las mujeres, sino con aquellas personas que se identifican o que se autoperciben de otra manera. Entonces, con otro género. Pienso en esto, pienso en esta integración que tienen que lograr las políticas públicas, y creo que la cupificación es una idea muy interesante, porque nos va a permitir, por lo menos al principio, de que pueda diversificarse en los profesores, no solo en mujeres y en varones, y también pensar que hay que jerarquizar los colectivos vulnerables, y esto significa darle acceso, voz, pero también darles un lugar importante dentro de la sociedad. ¿Sí? No solamente pensar en las personas que tienen escasos recursos, que son niños, niñas, adolescentes y mujeres, sino también pensar en la forma, a través de las políticas públicas, de jerarquizarlos y de darles un rol importante dentro de sus comunidades. Muchas gracias. Gracias a vos, Nancy. Y bueno, yo les agradezco a todas y todos ustedes por estar acá un domingo temprano. Y bueno, los esperamos el próximo fin de semana con el próximo módulo. Yo estaré mandando el correo las grabaciones de para que las puedan ver, de todo el material, todo lo que se trabajó. Y cualquier cosa nos hablamos por el correo. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias a todos, la verdad, excelentes devoluciones, gracias. Cuando quieran nos conectamos y lo que necesiten, acá estoy.